Una niña de 6 años salva la vida de un multimillonario en una acera. Lo que él hace después cambia su mundo para siempre. Lily Garrison tenía 6 años, pero cualquiera que la viera caminar sola por la concurrida acera de Manhattan esa tarde podría haberla confundido con alguien mayor. Había una seriedad en sus ojos que no era común en la mayoría de los niños. El calor apretaba desde arriba, el sol convertía el cemento bajo sus zapatillas en una plancha abrasadora. Apretaba con fuerza una bolsa de papel marrón de farmacia con ambas manos, rodeándola con los brazos como si llevara un tesoro. En cierto modo, era así. Medicina para su madre, que había ido empeorando en las últimas semanas. La ciudad se movía a su alrededor con su habitual confusión. Los empresarios hablaban a gritos por teléfono. Las motos de reparto se abrían paso entre el tráfico y los turistas señalaban edificios que perforaban el cielo. Pero Lily apenas se dio cuenta. Tenía la mirada fija al frente. Sus pies recordaban el camino a casa como si lo hubieran recorrido cientos de veces, porque así era. Había ido a la farmacia más veces de las que una niña de 6 años debería tener que hacer. En la intersección de la Quinta Avenida y la 53, algo inusual le llamó la atención. Al principio no vio lo que pasó. Solo se oyó el ruido, un jadeo repentino y agudo que recorrió a la pequeña multitud cercana. Entonces, un golpe sordo, no como el estruendo de un choque de coche ni el ruido metálico, sino algo más suave, más pesado. Se giró. Un hombre alto se había desplomado en la acera. Vestía un traje azul claro que parecía haber costado más de lo que su familia había ganado en un año. Llevaba la corbata floja y la camisa ligeramente arrugada, pero eso no ocultaba que este hombre era alguien importante, o al menos lo parecía. La gente a su alrededor se quedó paralizada. Algunos retrocedieron. Una mujer soltó un grito silencioso. Un hombre cercano ya sacaba su teléfono, no para pedir ayuda, sino para grabar. Lily no dudó. Sus pies se movieron sin pensarlo siquiera. Dejó caer la bolsa de papel a su lado y se arrodilló junto al hombre. Su piel estaba pálida. Su cabello oscuro estaba húmedo de sudor, y sus ojos parpadeaban tras sus párpados cerrados. «¿Señor?», preguntó en voz baja, extendiendo la mano y sacudiéndole el hombro. Él no respondió. Sintió una oleada de algo que la invadía, un miedo profundo y gélido, pero no la detuvo. Miró a su alrededor. Nadie hacía nada. Un guardia de seguridad al otro lado de la calle hablaba por radio, pero no se acercaba a ellos. Lily metió la mano en el bolsillo delantero de su mono amarillo y sacó un teléfono plegable, uno viejo que su madre le había regalado por si acaso. Presionó el botón de emergencia. La línea sonó. 911. ¿Cuál es su emergencia? «Hay un hombre», dijo Lily con voz firme en la acera de la Quinta Avenida. Se calló. «Creo que está enfermo. No despierta». El operador empezó a hacer preguntas. Lily respondió a todos con calma, con voz clara. Dio la dirección, describió el aspecto del hombre. Incluso mencionó su respiración, superficial, pero presente. Permaneció al teléfono hasta que oyó el lejano zumbido de una sirena. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos salieron de un salto. Uno de ellos miró a Lily. Ella asintió en silencio. «Bien hecho, cariño. Puede que le hayas salvado la vida». Mientras subían al hombre a la ambulancia, Lily permaneció en silencio, observando. Nadie a su alrededor habló, nadie le dio las gracias. La mayoría ya se había marchado. La acera volvió a su ritmo habitual como si nada hubiera pasado. Pero Lily sabía que algo tenía algo importante. Recogió la bolsa de papel de donde la había dejado caer. Le quitó una mota de tierra y se dirigió a casa. El pasillo olía a polvo y pintura vieja, y las luces fluorescentes del techo parpadeaban con un zumbido cansado mientras Lily subía los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. El ascensor llevaba meses averiado, y aunque le dolían las piernas y la bolsa de papel que llevaba en los brazos se sentía más pesada a cada paso, no se quejó. Estaba acostumbrada. Al llegar a lo alto de las escaleras, sacó la llave del bolsillo,
Empujó la puerta con el hombro y entró en su pequeño apartamento de una habitación. El aire dentro era viciado, quieto y demasiado silencioso. «¡Mamá!», llamó con suavidad, quitándose los zapatos cerca de la puerta. No hay respuesta. Caminó hacia la habitación. Sus zapatillas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera desgastado. Al abrir la puerta, se le encogió el estómago. Su madre, Carol, estaba tumbada en el suelo junto a la cama, pálida y con la respiración entrecortada. Un vaso de agua se había derramado cerca, empapando la vieja alfombra. Sin entrar en pánico, Lily dejó caer la bolsa de papel y corrió hacia ella. Se arrodilló junto a su madre y le tocó el hombro. «Mamá, soy yo». «¿Me oyes?». Carol abrió los ojos lentamente y esbozó una débil sonrisa, con los labios secos. «Hola, cariño», susurró. «Has vuelto». Lily ayudó a su madre a incorporarse, sosteniéndola con un brazo mientras agarraba la manta de la cama para envolverla. Se movía como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Con cuidado, cogió el frasco de pastillas dentro de la bolsa de papel, desenroscó la tapa y le dio 2 a su madre junto con un vaso de agua fresca del baño. Carol las tomó con manos temblorosas. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se hundió contra el de Lily. «Siempre me cuidas tan bien», murmuró. «Mi pequeña enfermera». Lily no respondió. Simplemente apoyó la cabeza suavemente en el hombro de su madre y cerró los ojos un momento. No lloró. Nunca lo hacía. No delante de ella. Carol siempre le había dicho que fuera valiente. Y Lily había aprendido lo que era la valentía. No huía del peligro. No se escondía cuando las cosas se ponían difíciles, sino que permanecía cerca incluso cuando era doloroso. Su madre antes estaba llena de energía y risas, bailando en la cocina mientras los panqueques crepitaban los domingos por la mañana. Pero desde el diagnóstico, todo había cambiado. Las sonrisas eran menos frecuentes, los silencios más largos. Algunos días, Carol no podía levantarse de la cama. Otros días, intentaba fingir que no pasaba nada, pintándose los labios y acompañando a Lily a la escuela con pasos lentos y mesurados. Lily había dejado de preguntar cuándo se recuperaría. Sabía la verdad, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta. «Tengo la medicina», dijo Lily en voz baja, volviendo a coger la bolsa. Se habían acabado las pastillas para la tos, pero el hombre del mostrador dijo que llegarían más mañana. Carol asintió débilmente, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres una niña grande». Lily se encogió de hombros. «Es solo que no quiero que te vuelvas a caer». Durante un rato, permanecieron sentadas juntas en el suelo, sin decir palabra. La ventana vibraba suavemente con la brisa y el sonido del tráfico llegaba desde la calle. Finalmente, Carol se despertó. «Ayúdame a levantarme, cariño. Quiero sentarme junto a la ventana». Lily se preparó, pasando un brazo por los hombros de su madre y el otro por debajo de sus rodillas. No era muy fuerte, no realmente, pero usó toda su fuerza para ayudar a su madre a subirse a la silla junto a la ventana. Una vez acomodada, Lily la tapó con una manta y abrió un poco la cortina. La vista era principalmente de paredes de ladrillo y escaleras de incendios oxidadas, pero la luz del sol se filtraba lo suficiente como para calentar el rostro de su madre. Carol miró hacia afuera un rato, con la mirada perdida, y luego se volvió hacia Lily. «¿Sabes? Si alguna vez me pasa algo, no lo hagas». Lily la interrumpió rápidamente, negando con la cabeza. «¿Estarás bien?». Carol la miró fijamente. Luego extendió la mano y apartó un rizo suelto de la frente de su hija. «Eres más fuerte de lo que crees, Lily. Quizás incluso más fuerte que yo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo sagrado. Y Lily no supo cómo responder, así que no lo hizo. Simplemente se sentó junto a su madre, sosteniéndole la mano, mientras la luz del sol les calentaba el rostro. A medida que la tarde se convertía lentamente en noche, la habitación estaba blanca y bulliciosa, llena del grave pitido de las máquinas
y del frío aséptico que se aferraba a todo como niebla. Owen Blake abrió los ojos lentamente, con la vista nublada mientras las luces del techo se difuminaban en formas vagas. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera bajo el agua, pero una nítida conciencia comenzaba a regresar. Una claridad lenta y progresiva que le recordaba que no estaba muerto. Aún no. Durante un largo rato permaneció inmóvil. Miró al techo, intentando reconstruir lo sucedido. Recordó caminar por la Quinta Avenida camino al edificio Paramount, para lo que se suponía sería una firma rutinaria, un acuerdo con un enorme potencial financiero, pero con un gran coste humano, despidos, automatización, racionalización. Se había dicho a sí mismo que solo eran negocios, solo números. Así era el juego. Así era el mundo. Pero en la boca del estómago, algo se había retorcido esa mañana. Se había sentido raro, indispuesto, y luego no hubo nada. La puerta se abrió silenciosamente, y entró una enfermera, con un portapapeles en la mano. Sonrió al verlo despierto. Les dio un buen susto a todos, señor Blake. Parpadeó, todavía desorientado. Su voz salió. ¿Qué pasó? Te desmayaste. Probablemente una arritmia cardíaca provocada por estrés, deshidratación, agotamiento. Logramos estabilizarte, pero tuviste suerte. Su voz se fue apagando, pero su significado era claro. Preguntó lentamente, mientras luchaba por incorporarse contra las almohadas. Ella lo miró con una leve sonrisa, casi divertida, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Una niña pequeña, de 6 años, según los paramédicos, rubia y de pelo rizado. Permaneció a tu lado hasta que llegó la ambulancia. Owen la miró atónito. ¿Una niña? Sí. Incluso respondió a todas las preguntas de los operadores. Despreocupada, tranquila. El paramédico dijo: probablemente te salvó la vida. La enfermera lo dejó solo después de eso, y Owen se recostó contra las almohadas, con la mente repentinamente llena de su imagen. No sabía su nombre, pero su rostro flotaba en su memoria. Una pequeña figura arrodillada a su lado, rizos rubios, ojos marrones abiertos por la preocupación. No había imaginado que fuera real. Cerró los ojos de nuevo y dejó que el recuerdo se asentara. Algo en su interior, algo enterrado bajo décadas de coraza corporativa, empezó a cambiar. Había pasado años construyendo un imperio, rodeándose de las personas más ricas y poderosas del mundo. Pero cuando se derrumbó, literalmente se desplomó. No fue un miembro de la junta directiva, ni un abogado, ni un inversor quien lo salvó. Era una niña, una desconocida, alguien que no tenía nada y, sin embargo, le había dado todo. 2 días después, aún en recuperación, pero ya con el teléfono en la mano, Owen llamó a su equipo de seguridad. Quería todos los detalles, encontrarla. Esa fue su instrucción. Sin excusas, sin demoras. Al principio, se mostraron escépticos. No hay nombre, dijo su asistente. No hay grabaciones de tu lado de la calle, solo videos de terceros y algunos comentarios de los transeúntes. De verdad, es un milagro que la vieran. Me da igual, dijo Owen, con la voz más firme que en días. Empieza con las cámaras de tráfico. Mira la farmacia de enfrente. Busca grabaciones de seguridad de los negocios cercanos. Pregunta a los paramédicos que llegaron primero al lugar. Alguien sabe algo. Encontraron la grabación más tarde esa noche. Una vista borrosa de la calle desde una tienda de delicatessen al otro lado de la intersección. La imagen era granulada pero inconfundible. Una niña con un mono amarillo brillante arrodillada junto a él en la acera. Su cabello brillaba bajo el sol, su pequeña mano tocándole el hombro. Owen se quedó mirando la pantalla un buen rato. Había conocido a miles de personas en su vida, presidentes, celebridades, figuras clave de la industria, pero no podía dejar de mirarla. Había algo en su quietud, en su concentración, que no correspondía a su tamaño. No estaba presa del pánico, no estaba gritando, estaba ayudando. Cuando su chofer trajo las fotos impresas a la mañana siguiente,
Owen las tomó en sus manos como si fueran algo sagrado. Las miró fijamente, recorriendo su rostro con la mirada, como si intentara memorizar cada detalle. «No debe tener más de 6 años», murmuró el chofer. «Averigua quién es», repitió Owen, esta vez más bajo. «Quiero conocerla». No sabía qué diría, no sabía qué podría ofrecer, pero sabía con una extraña certeza que no podía explicar que esta chica había entrado en su vida por una razón. No por publicidad, ni por una historia, sino por algo más profundo. Algo que, por primera vez en años, lo hizo sentir más hombre y menos máquina. Durante el resto del día, permaneció sentado con la foto en la mano, contemplando el rostro de una niña que le había salvado la vida y que, de maneras que aún no comprendía del todo, estaba a punto de cambiarla. El sobre llegó un jueves, deslizándose por la ranura del apartamento con un suave crujido que apenas llamó la atención. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, coloreando una casa con flores en el jardín cuando oyó el ruido. Al principio, no se movió. El correo solía ser facturas o, peor aún, avisos del hospital. Pero algo en la forma en que cayó, más pesado de lo habitual, despertó su curiosidad. Se levantó, se acercó y lo recogió del suelo. Era de papel grueso color crema, suave al tacto, y sellado con un emblema dorado en relieve que no reconoció. No tenía remitente, solo el nombre de su madre escrito con elegante caligrafía. Desde el dormitorio llegó una suave respuesta, seguida del lento arrastrar de unas pantuflas. Carol apareció en la puerta, apoyada contra el marco, con un pañuelo pálido alrededor de la cabeza. Tenía los ojos cansados, pero se iluminaron un poco al ver a su hija sosteniendo el sobre como un secreto. «Abrámoslo juntas», dijo, y se sentaron juntas en el sofá. Carol rompió el sello con cuidado y sacó una hoja doblada de papel grueso. Sus ojos recorrieron las palabras una vez, luego una segunda, más despacio. Una expresión extraña se dibujó en su rostro. En parte incredulidad, en parte confusión. Preguntó Lily, acercándose. Carol le entregó el papel. La letra era nítida y firme. «Estimada señora Garrison, asterisco, espero que esta carta les llegue bien a usted y a su hija. Hace poco me enteré de que su hijita fue quien pidió ayuda el día que me desmayé en la Quinta Avenida. Literalmente, me salvó la vida. Su valentía y serenidad impresionaron a todos los paramédicos y médicos que la trataron, y ahora también a mí. Asterisco, asterisco. Sería un honor para mí invitarlos a almorzar este sábado por la tarde, para poder expresarles mi gratitud en persona. Por favor, no se sientan presionados y sepan que mis intenciones son sinceras. La reserva está a mi nombre en la sala Atoria. Mediodía, con respeto y agradecimiento. Owen Blake». Durante un largo rato, el apartamento quedó en silencio. Carol dejó el periódico en su regazo y miró la pared frente a ella como si pudiera ofrecerle alguna respuesta. Lily ladeó la cabeza. «Ese es el hombre al que ayudé, ¿verdad? El del traje azul». Carol asintió lentamente. «Sí, cariño. Es él. ¿Nos vamos?» Carol dudó. «Es un hombre muy poderoso, Lily. Muy rico. No sé qué quiere alguien como él de gente como nosotros». Lily frunció el ceño. Él dijo, «Gracias. Eso es todo, ¿no? Quizás solo sea amable». Carol suspiró y tomó la mano de su hija. La amabilidad no suele venir con sobres dorados ni restaurantes de 5 estrellas. Lily apretó los dedos. No parecía intimidante, solo enfermo. Quizás solo quiere agradecer de verdad. Había algo en la voz de Lily que hizo que Carol se detuviera. De nuevo esa tranquila certeza. La misma calma que la había guiado a través de una emergencia médica sin pestañear. No era solo madurez, era instinto. «De acuerdo», dijo Carol finalmente. «Iremos, pero no dejaremos que nos engañe. Seremos educados, agradecidos y cuidadosos». El sábado llegó con cielo despejado y una brisa fresca. Carol llevaba el vestido más bonito que tenía, uno que no había sacado del armario en más de un año. Se echó un chal suave sobre los hombros y se maquilló un poco para disimular su palidez.
Lily llevaba una camisa blanca limpia y una falda amarilla con un lazo. Aferró la mano de su madre durante todo el camino al restaurante. El salón Atoria no se parecía en nada a lo que Lily había visto antes. Suelos de mármol, lámparas de araña que brillaban como gotas de lluvia de cristal, y música suave sonando desde lo alto. Un hombre de traje negro las recibió en la puerta. Ya las estaba esperando. Los condujo a través del comedor hasta una zona tranquila y privada cerca de la ventana. Owen Blake se puso de pie mientras se acercaban. Parecía diferente a como lo había visto en las fotos que Carol había visto en línea, más cansado, más humano, pero sus ojos, de un azul gélido y firmes, se suavizaron al mirar a Lily. «Debe ser Lily», dijo con una sonrisa, arrodillándose a su altura. «Me salvaste la vida». Lily le devolvió la sonrisa, un poco tímida pero sin miedo. «Caíste. Acabo de llamar al número». «Ese número me salvó», dijo. Luego se levantó y se volvió hacia Carol. «Y tú debes ser su madre. Gracias por venir». Carol le estrechó la mano sin saber cómo responder. Había pasado años enseñándole a Lily a no confiar en los desconocidos. Y ahora aquí estaba, sentada frente a uno de los hombres más poderosos de Nueva York, comiendo pato asado y bebiendo agua de pepino. Pero el almuerzo no fue lo que esperaba. Owen no hizo preguntas invasivas, no presumió ni la aduló. Le preguntó por los dibujos de Lily, sus libros favoritos, qué quería ser de mayor. Le preguntó a Carol por su salud, pero no con lástima. La escuchó, y cuando llegó la cuenta, no hubo ningún destello de superioridad, ningún gesto grandilocuente. Solo un discreto gesto de agradecimiento y una invitación a volver a verse en algún momento si se sentían cómodos. Más tarde, mientras caminaban a casa, Carol miraba de reojo a su hija. Lily estaba callada, sumida en sus pensamientos. «No es lo que pensaba», admitió Carol al fin. Lily levantó la vista. «Está solo, me di cuenta». Carol no respondió, pero esa noche, mientras su hija dormía plácidamente por primera vez en días, se sentó a la mesa de la cocina contemplando la carta manuscrita de Owen Blake. No porque la asustara ni la sorprendiera, sino porque algo en ella la hacía preguntarse si un acto de bondad podía llevar a todo esto. Entonces tal vez su historia no había terminado. Tal vez apenas había comenzado. Empezó gradualmente. Los silencios de Carol se hacían cada vez más largos, sus pasos más cuidadosos, su risa menos frecuente, pero Lily notaba cada cambio como grietas en una pared que no podía reparar. Al principio, Carol insistía en que solo estaba cansada. Luego vinieron los mareos, los repentinos momentos de confusión, la forma en que a veces se quedaba parada en la cocina y olvidaba por qué estaba allí. Una mañana, Lily la encontró sentada en el suelo del baño, aturdida, con los labios ligeramente azules. Ese fue el momento en que Lily supo que las cosas empeoraban, no mejoraban. Owen había seguido visitándolos. Lo que empezó como gestos de amabilidad se había convertido en un ritmo tranquilo. Nunca forzaba su presencia en sus vidas, pero estaba allí llevándolos a sus citas, trayendo la compra sin que se lo pidieran, apareciendo solo para charlar. Se convirtió en el primer adulto en la vida de Lily que no apartó la mirada cuando las cosas se pusieron difíciles. Carol, al principio reticente, empezó a apoyarse en él como no lo había hecho con nadie desde que el padre de Lily se fue años atrás sin decir palabra. Cuando por fin llegaron los resultados de la prueba, Carol ya lo sabía. Los médicos confirmaron lo que llevaba semanas sospechando. Un tumor cerebral inoperable, agresivo e implacable. El especialista del Monte Sí le dijo, con tono mesurado y ensayado, que podría estar con vida unos meses, tal vez menos. Carol no lloró en la consulta, simplemente asintió, con el rostro en calma, mientras su hija le apretaba la mano con fuerza. Lily no lo comprendía del todo, pero entendía lo suficiente. Su madre no iba a mejorar. Owen fue la primera persona a la que se lo contaron, no porque Carol quisiera, sino porque ya no tenía energías para fingir. Se sentó frente a él en la pequeña sala de su apartamento, con los hombros encorvados,
y las manos cruzadas sobre el regazo, como una niña sorprendida haciendo algo malo. No quería ser una carga para ti, dijo en voz baja. Pero está pasando. Lo presiento cada día. Él guardó silencio durante un buen rato. Solo la miró, no con lástima, sino con algo más tranquilo. Una tristeza sin necesidad de palabras. Finalmente, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No me voy a ninguna parte, dijo. Me encargaré de lo que necesites. De ti, de ella. Carol bajó la mirada parpadeando rápidamente. No se trata solo de dinero. Lo sabes, ¿verdad? He visto a hombres ricos malgastar dinero en problemas y luego marcharse. La respuesta de Owen fue suave, pero firme. Yo también. Ya no quiero ser así. En las semanas siguientes, el estado de Carol empeoró más rápido de lo que nadie esperaba. Los días se confundían, llenos de pastillas, palabras de consuelo susurradas y largas horas de sueño. Una enfermera venía por las tardes, pagada por Owen, y se quedaba hasta la noche. Lily rara vez se separaba de su madre, pero Owen se aseguraba de que tuviera momentos para ser una niña, libros, rompecabezas, materiales de arte y tiempo para simplemente respirar. Una noche, Carol le pidió a Owen que se quedara después de que Lily se acostara. Estaba tumbada en el sofá, envuelta en una manta, con la mirada apagada pero penetrante. Él se sentó en silencio a su lado, esperando. Pronto estará sola, dijo Carol, con voz firme a pesar del temblor en sus dedos. Es fuerte, pero aún es una niña. Necesita a alguien. Te tiene a ti, dijo Owen, aunque sabía a dónde iba a parar. No por mucho más tiempo. Carol giró la cabeza y lo miró. No pido caridad ni que te sientas culpable porque ella te salvó. Te lo pido porque te he observado y creo que eres bueno. No respondió de inmediato. Tenía la garganta apretada y cuando por fin habló, lo hizo en voz baja y segura. La amo. No lo esperaba, pero lo hago. La miro y veo una mejor versión de mí. Una versión en la que nunca me convertí. Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas y sonrió levemente. Entonces prométeme algo. Prométeme que si no lo logro, no la dejarás ir. Ni al sistema, ni a desconocidos. Prométeme que te quedarás. Lo juro, dijo, y ella extendió la mano para apretarle la suya. La habitación quedó en silencio después de eso. La ciudad bullía al otro lado de su ventana. Coches, sirenas, alguna risa ocasional de un bar calle abajo. Pero dentro del apartamento, parecía que el tiempo se hubiera detenido, suspendido entre la angustia y la esperanza. Por primera vez en años, Carol se permitió dormir profundamente esa noche, sabiendo que alguien estaría allí cuando ella ya no pudiera estar. Y en la habitación contigua, Lily yacía despierta en la cama, con sus pequeñas manos aferradas a la esquina de la almohada, escuchando el silencio, mientras su corazón empezaba a comprender que la despedida se acercaba. Carol falleció una mañana lluviosa de principios de primavera. El cielo al otro lado de la ventana era de un gris intenso, de esos que difuminaban el horizonte de la ciudad en una sola silueta borrosa. Lily se sentó junto a la cama de su madre, con la mano apoyada en los finos dedos que una vez le trenzaron el cabello, le secaron las lágrimas y la ayudaron a aprender a escribir su nombre. El apartamento estaba en silencio, salvo por el lento ritmo de la lluvia contra la ventana y el suave pitido del monitor cardíaco, que se hacía cada vez más bajo. Cuando el último aliento abandonó el cuerpo de Carol, lo hizo con la suavidad de quien se duerme. No hubo pánico ni miedo, solo un silencio tan profundo que parecía un eco. La enfermera llamó a Owen, quien llegó en 20 minutos, todavía con la bata negra que se había puesto al salir corriendo. Cuando entró en la habitación y vio a Lily sentada allí, con su pequeño cuerpo rígido e inmóvil, supo que jamás olvidaría esa imagen. No lloró. Ni siquiera parpadeó. Simplemente se sentó, agarrada a la mano de su madre, como si soltarla fuera a romper algo demasiado importante para repararlo. Se acercó, se arrodilló a su lado
y le puso la mano suavemente en el hombro. «Lily», dijo con suavidad, «estoy aquí». Ella lo miró, y sus ojos, esos mismos cálidos ojos marrones que una vez habían contemplado la muerte sin pestañear, estaban vacíos. «Se ha ido». «Lo sé», susurró. Permanecieron así un largo rato, agachados junto a la cama, rodeados por la quietud de la pérdida. El funeral fue pequeño, celebrado en una capilla modesta, organizado por Owen a través de uno de sus contactos privados. No hubo titulares ni reporteros. Él se había asegurado de ello. No fue un momento mediático, fue una despedida. Carol no tenía familia, ni hermanos, ni padres, solo Lily. Y ahora, de alguna manera, él. Los únicos invitados eran la enfermera que había cuidado de Carol, una mujer del edificio que había ayudado a llevar la compra, y 2 miembros del personal de Owen que permanecieron discretamente en la última fila. Lily estaba de pie al frente con un sencillo vestido negro y una rosa blanca en la mano. No habló durante el servicio. No le hacía falta. Su silencio era más fuerte que cualquier panegírico. Después del entierro, Owen la llevó a casa, no al pequeño apartamento que habían compartido antes, sino a un tranquilo y soleado ático en Midtown, que ya había preparado pensando en ella. La habitación de invitados se había transformado en un espacio acogedor y acogedor, con estanterías, acuarelas y un asiento junto a la ventana con cojines. No estaba destinada a reemplazar a su madre. Nada podría, pero era un espacio para empezar de nuevo. El proceso legal para convertirse en la tutora de Lily fue sorprendentemente rápido, gracias a los documentos firmados por Carol. Su último deseo fue cuidadosamente preparado con los abogados de Owen semanas antes de su muerte. Lily no discutió. Simplemente fue a donde la llevaron. Su confianza en Owen era absoluta, como si la promesa que le había hecho a su madre ya estuviera grabada en piedra. Los medios finalmente se enteraron. El multimillonario magnate tecnológico Owen Blake acoge al hijo de una madre soltera moribunda. Los titulares presentaban historias desde 1000 ángulos diferentes. Algunos lo llamaban caridad, otros sugerían culpa. Algunos lo acusaban de intentar cambiar su imagen, pero Owen no daba explicaciones. Rechazaba las entrevistas, dejaba que la gente dijera lo que quisiera mientras él se centraba en lo que realmente importaba: Lily. Al principio, ella no hablaba mucho. Se desenvolvía con la serena eficiencia de alguien que le doblaba la edad. Se vistió sola, hizo su cama y aguantó sus sesiones de terapia sin quejarse. Por la noche, Owen a veces la encontraba acurrucada en el asiento de la ventana, contemplando la ciudad, con su cuaderno de dibujos sobre el regazo. Una noche, se sentó a su lado en silencio, esperando. Al cabo de un rato, ella le entregó el dibujo. Era de su madre, sonriendo, con los ojos brillantes, sentada en la misma silla desde donde había visto la puesta de sol desde la ventana de su antiguo apartamento. Solía decir que el sol se veía diferente cada noche, dijo Lily en voz baja, como si intentara pintar un nuevo cuadro cada día para que no nos diéramos por vencidos. Owen contempló el dibujo un buen rato. Podía ver cuánto de Carol vivía en Lily, en su forma de ver el mundo, en su perseverancia incluso cuando le dolía. Tenía razón, dijo. Y ahora formas parte de esa imagen. Lily asintió lentamente, sin apartar la mirada del horizonte. Me dijo que fuera valiente. Lo fuiste, dijo. Lo sigues siendo. Y por primera vez en semanas, Lily se apoyó en su costado, sin decir nada más, simplemente descansando allí. Owen la rodeó con el brazo, sintiendo a la vez el peso de su dolor y su fuerza. Había construido imperios, cerrado tratos que moldearon industrias, pero nada le había parecido tan significativo como cumplir esa silenciosa promesa de nunca abandonarla, de convertirse no en un salvador, sino en un hogar. Pasó un año tranquilo, marcado no por titulares ni victorias en la junta directiva, sino por pequeños momentos. Almuerzos escolares preparados por la mañana, proyectos de arte olvidados secándose en la mesa de la cocina, charlas nocturnas susurradas bajo la suave luz de una lámpara de noche. Lily había empezado a adaptarse a su nueva vida,
aunque la pérdida de su madre flotaba en el aire como un aroma familiar. Se le pegaba en la forma en que doblaba la ropa con precisión, o en cómo seguía mirando detrás de la puerta del dormitorio cada noche, como si esperara que Carol la cruzara. Owen nunca precipitó su dolor. No llenó el silencio con promesas incumplibles, ni distracciones que solo desaparecerían. En cambio, le dio espacio, y con el tiempo, ella poco a poco empezó a dejarlo entrar. Una fría tarde de principios de invierno, estaban sentados junto a la chimenea en el apartamento de Owen. Una tormenta se había abatido sobre la ciudad, llenando las ventanas de ráfagas de lluvia y truenos lejanos. Lily estaba acurrucada en una manta, con su cuaderno de dibujo abierto sobre el regazo. Owen estaba sentado frente a ella, con un libro en la mano del que no había pasado página en casi 20 minutos. El silencio entre ellos era tranquilo ahora, pero algo inconcluso persistía bajo la superficie. Lily levantó la vista de repente, con voz tranquila pero segura. «Por supuesto», dijo Owen, dejando el libro a un lado. «Ese día que te desmayaste. ¿Por qué pasó?» Owen se recostó un poco, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Había ensayado la respuesta mentalmente muchas veces, pero nunca la había dicho en voz alta, ni siquiera a sus consejeros más cercanos. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego asintió lentamente. «Creo que es hora de que lo sepas». Se levantó, se acercó al armario cerca de la chimenea y sacó una carpeta. Dentro había documentos, gráficos y páginas llenas de números y nombres. Se la acercó y la colocó con cuidado sobre la mesa. Estaba a punto de firmar un acuerdo. Comenzó en voz baja. Habría añadido miles de millones al valor de la empresa. En teoría, parecía brillante. Reducción de costes, automatización, eficiencia, pero tenía un precio. Miles de personas habrían perdido sus empleos. Personas que tenían familia, hipotecas, hijos en edad escolar. Lily miró los papeles, pero no los tocó. Sus ojos estaban fijos en él, observándolo. Sabía que estaba mal, continuó. No era ilegal, ni siquiera polémico, simplemente incorrecto. Me dije a mí mismo que era parte del negocio, que alguien más lo haría si yo no lo hacía. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia la reunión, algo dentro de mí se sintió raro. Mi corazón se aceleraba. Sentía una opresión en el pecho y luego nada. Lily asintió lentamente. Fue entonces cuando te encontré. Sonrió levemente. Sí. Y en ese instante, todo lo que creía importarme se desvaneció. El dinero, la reunión, la imagen, todo se esfumó. Y ahí estabas tú, con 6 años, ayudando a un desconocido. Sin cámaras, sin que nadie te dijera que lo hicieras. Simplemente actuaste. Hubo una larga pausa mientras él volvía a sentarse frente a ella. Cancelé el trato, dijo. Ese mismo día. La gente pensó que estaba loco. La junta directiva me luchó. Los inversores se retiraron. Perdí amigos, socios, pero también encontré algo que no sabía que me faltaba. Claridad. Lily ladeó la cabeza. Claridad de que no quería vivir en un mundo donde hacer lo correcto se consideraba una debilidad. Que quizá el sentido de tener poder no era protegerlo, sino usarlo para arreglar lo que yo había contribuido a romper. Bajó la vista a su cuaderno y empezó a dibujar de nuevo en silencio, con el lápiz recorriendo la página con trazos pensativos. Preguntó después de unos minutos. Sí, dijo. Empezamos a invertir en las personas en lugar de reemplazarlas. Abrimos programas comunitarios, construimos casas, financiamos escuelas y clínicas en lugares donde antes solo extraíamos valor. Algunos inversionistas se fueron, otros regresaron, pero ya no se trataba de eso. Lily detuvo su dibujo y levantó la vista. Owen sonrió suavemente. Porque mereces saber la verdad. No solo me salvaste la vida ese día, cambiaste el curso de la misma, y quiero que entiendas que incluso el acto de valentía más pequeño, como el que hiciste, puede tener consecuencias que quizás nunca veas. Ella lo miró fijamente un momento, y luego asintió en silencio, asimilándolo todo. No necesitó decir nada.
Su silencio fue su respuesta. Más tarde esa noche, después de que ella se acostara, Owen se quedó un rato junto a la puerta, observándola dormir. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud que parecía paz. En esa quietud, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Dos desconocidos de mundos diferentes, unidos por un instante que ninguno de los dos podría haber predicho. Apagó la luz y se alejó, sabiendo que por fin se había dicho la verdad y que, de alguna manera, al decirla, había empezado a perdonarse a sí mismo. 10 años después, el aire veraniego de Cambridge era cálido y estaba impregnado del canto de los pájaros, las bicicletas rodando por los senderos adoquinados y la ocasional risa distante de los estudiantes, celebrando sus exámenes finales. En el campus de la Universidad de Harvard, el patio se había transformado en un mar de togas y birretes, con sillas perfectamente alineadas bajo un dosel blanco que ondeaba suavemente con la brisa. Owen se sentó cerca del frente, rodeado de orgullosos, familias y profesores, vestido con un traje oscuro, con las manos firmemente apoyadas en el regazo. Su rostro, aunque más arrugado que hacía una década, mostraba una expresión de profundo y sereno orgullo. Sus ojos no escudriñaban a la multitud ni se preguntaban. Estaban fijos en un solo lugar, el escenario, por donde pronto caminaría Lily. Se había convertido en una joven con la misma mirada firme y la misma presencia serena de niña. Pero ahora sus pasos transmitían una autoridad serena. Su voz tenía un tono seguro, y el mundo parecía doblarse ligeramente a su alrededor mientras, conmovida, llevaba una toga carmesí y una cofia a juego, con el cabello suelto y ondulado bajo ella. En la mano sostenía el discurso que había escrito la noche anterior, breve, meditado y lleno de honestidad. Cuando la llamaron, cruzó el escenario con gracia, deteniéndose cuando el decano le entregó el diploma, y susurró: «Felicidades». Los aplausos fueron fuertes, pero Owen apenas los oyó. Solo vio a la niña del mono amarillo arrodillada en una acera de Manhattan y a la mujer en la que se había convertido. Después de la ceremonia, el patio se llenó de abrazos y flashes, la energía de cientos de futuros comenzando a la vez. Lily encontró a Owen de pie junto a uno de los pilares de piedra cerca del borde de la multitud, con una mirada orgullosa pero distante en su rostro, como si aún no creyera del todo que este momento fuera real. Se acercó a él y lo abrazó fuerte y largo. Él cerró. La miró con toda su fuerza. «Lo lograste», dijo en voz baja con voz ronca. «Lo logramos», respondió ella sonriendo. Se sentaron más tarde en un banco tranquilo cerca del río Charles, lejos del ruido y la ceremonia. El agua centelleaba bajo la luz del sol, y la ciudad se extendía a lo lejos, llena de ruido, vida e historias por contar. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo, con la voz casi perdida en la brisa. «No llegaste tan lejos por casualidad», dijo Owen. «Abriste un camino que nadie más podría haber construido. Cargaste con el peso del dolor, del cambio, y lo convertiste en algo que ayuda a otros. Eso requiere fuerza». Lily miró hacia el río. «A veces pienso en ese día cuando te encontré en el suelo. Si tan solo hubiera pasado de largo o hubiera llegado unos minutos tarde». «No pasaste de largo», dijo Owen, negando con la cabeza. «Nunca lo habrías hecho. Esa es la diferencia». «No te salvé la vida», dijo ella tras una pausa. «En realidad no. Elegiste cambiar. Salvaste la tuya». «No», dijo con tranquila seguridad. «Me diste una razón para hacerlo». Ella lo miró, estudiando su rostro como lo hacía de joven, buscando la verdad tras sus palabras. Ya no era el hombre que el mundo temía y admiraba desde lejos. Ahora era alguien diferente, más tranquilo, más reflexivo, y ya no se definía por números ni ganancias. Había salido del imperio que había construido para entrar en algo mucho más significativo: paternidad, sanación y humildad. «Todavía la extraño», dijo Lily de repente. «Incluso después de todo este tiempo», asintió Owen. «Yo también». «Estaría orgullosa de ti», añadió Lily.
estaría orgullosa de nosotros. Después de eso, guardaron silencio, no porque no quedara nada más que decir, sino porque a veces el silencio es el único lenguaje que encaja en el momento. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y el agua del río seguía su tranquilo curso, como la vida misma. Mientras el sol comenzaba a bajar, Lily se giró hacia Owen y sonrió. No una sonrisa de celebración, sino de paz, la que llega tras años de caminar en la oscuridad y finalmente alcanzar la luz. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado, ligeramente amarillento por los bordes. Se lo entregó. Ella lo abrió lentamente, reconociendo la letra al instante. Era la carta que Carol había escrito días antes de morir, la que Owen había guardado todos estos años. Decía simplemente, asterisco, si se convierte en la mitad de la mujer que creo que será, entonces sé que cambiará el mundo. Lily lo dobló con cuidado y lo apretó contra su pecho. Voy a intentarlo, dijo en voz baja. Ya lo has hecho, respondió Owen. Y en ese momento, bajo el cielo que los había visto ascender, caer y volver a ascender, se sentaron uno al lado del otro. No como un multimillonario y una niña pequeña que una vez se arrodilló en una acera, sino como una familia, dos vidas rotas y reconstruidas, cambiadas para siempre por un único acto ordinario de extraordinaria bondad.